No, Hola, ya ahí estamos, sí. Perdón, me fui en bola y no me di cuenta que estábamos con el tiempo, chiquillos, disculpen. Ya, pero estamos acá, estoy compartiendo pantalla de nuevo para terminar este temita. Espérenme, ¿dónde tengo? Ah, ¿están viendo la presentación, cierto? ¿Estoy compartiendo? Sí, profe, estamos Ya, viendo. sí, ya. Entonces lo que les iba a decir era que el vibrado en general molesta en la obra, molesta porque está el equipo, porque está la manguera, porque está, entonces como molesta muchas veces el equipo se maltrata, entonces también hay que tener ahí en cuenta que la manguera debe estar extendida. Vamos a ver aquí una animación también con el tema del vibrado, me parece que es la misma que teníamos antes. Lo que busca el vibrado es mantener la máxima compacidad del hormigón, rellenar completamente lo que necesito de moldaje, rodear en forma continua las armaduras y todo lo que tenemos dentro. Recuerden que dentro van instalaciones, corrientes débiles, eh, los radiantes, un montón de cosas dentro del hormigón y por lo tanto requerimos, ¿cierto?, que este hormigón sea, que envuelva, ¿cierto?, todos estos elementos. Y en el caso de algunos hormigones que son a la vista, también vamos a requerir lo que es la terminación superficial. Y esto se logra con un buen vibrado. Acuérdense que veíamos la clase pasada, me parece, el tema del desmoldante, ¿sí? El desmoldante generaba, cuando yo la capa era muy gruesa de desmoldante, generaba burbujas, ¿se acuerdan de eso? Y en ese sentido, el vibrador es el que ayuda a eliminar la burbuja hacia afuera. Hay que tenerlo súper en cuenta. En cuanto a los equipos que tenemos para vibrado, tenemos lo que es el vibrador de inmersión, que es este que tienen ustedes acá. Este vibrador tiene varios tipos de sonda distintas, de diámetro, y tenemos los vibradores externos que pueden ser cerca para los pavimentos, ¿sí? Y lo que es la mesa de vibrado o vibradores por moldaje, que se usan mucho en los elementos prefabricados. Eso es como los vibradores que existen. Este es el más común, el más universal, por lo tanto es el que más vamos a ver en obra. ¿Ya? Lo que buscamos es que logremos un hormigón homogéneo y compacto, eliminando burbujas de aire atrapado. Aquí se ven las burbujitas. Con el vibrador yo hago que las burbujas salgan a la superficie y por lo tanto el efecto y el tiempo que yo debo tener el vibrador inserto en el hormigón va a asegurar que estas burbujas alcancen a escapar. La sonda debe entrar verticalmente, ¿ya? En forma rápida y sale en forma lenta a una velocidad de 5 centímetros por segundo. Esto es importante que se transparente en obra porque muchas veces, y lo comúnmente pasa que en obra damos cualquier instrucción, como veíamos en el cono, ¿cierto? 3 capas, 25 golpes y no nos preocupamos de efectivamente que se genere el efecto que queremos, ¿ya? Y, aquí ustedes pueden ver el tema de la burbuja. Aquí tenemos el mapa o cómo se deberían generar estos espaciamientos. En el ejemplo que vimos, este espaciamiento era de 36 centímetros, de modo que las ondas de vibración queden superpuestas y no tengamos zonas sin vibrado. ¿Ya? Esto es importante de considerar a la hora del distanciamiento. Por lo tanto, es importante que ahí se apoyen con el jefe terreno para que él le pueda transmitir al capataz de hormigones o directo con el capataz de hormigones que se evalúe esto en términos para no generar eh, eh, problemas internos en el hormigón. ¿Ya? Ahí ya tenemos el diámetro de la sonda, aquí tenemos varios ejemplos, esto lo tienen ustedes en el apunte,
creo que ha quedado bastante claro cómo es el procedimiento. No sé si tienen dudas, chiquillos, respecto al procedimiento de vibrado, si les queda claro. Si bien los cálculos, los pequeños cálculos que hay son bastante simples, me interesa que les quede claro pensando principalmente en poder calcular el número de equipos que sea el adecuado y poder establecer la malla de vibración en terreno. ¿No? ¿No hay dudas? Profe, yo quizá tenía una duda con esto de que mostró antes de eso de las capas de 50 centímetros, entonces no se ocupa mucho. Mira, eso es lo ideal. En las 50 centímetros es lo que yo te puedo decir, ojalá podamos hacer eso, ¿ya? Pero en la práctica no, es muy difícil porque, sobre todo, mira, en las losas obviamente es una sola capa, así que da lo mismo. En las vigas en general también las capas son menores, porque las vigas no tienen tanto, pero en los muros y en los pilares en general vamos a tener problemas para respetar esos 50 centímetros por un tema de productividad. ¿Ya? Ahora la norma nueva, la 170 del 2016, no establece una capa de hormigonado en dimensión, no dice que tiene que ser de 50 centímetros, es una recomendación. ¿Ya? La norma dice que la capa tiene que ser compatible con el vibrador, y si en el fondo nos queda bien, estamos al otro lado. ¿Ya? Se puede usar el mismo criterio para lo que es la altura de caída. Si no tengo nidos, ¿cierto? Si tengo menos de un 10% de nidos, yo puedo dar por aprobada esa altura de capa de hormigonado. ¿Sí? Sí, profe, muchas gracias. Ya, estupendo. Entonces, y obviamente como la norma no dice cómo tiene que ser el procedimiento, esto que yo les he indicado acá del distanciamiento y todo eso es los fundamentos del vibrado, no es algo que esté en la norma, ¿ya? Por lo tanto, como la norma no me establece un procedimiento así, digamos, religioso, no me establece un procedimiento obligado, me dice la norma que lo importante es que quede bien. Entonces, a la medida que quede bien, yo estoy al otro lado. ¿Ya? Eso es un poco lo que nos indica la norma. En cuanto a, por ejemplo, yo podría buscar soluciones de otro tipo, ya que en los pilares con mucha armadura es complejo vibrar el hormigón. Entonces, en muchos casos, lo que yo puedo hacer es colocar los dos vibradores amarrados, ¿cierto?, con una banda elástica, los coloco antes de hormigonar, y en la medida que voy hormigonando, los voy subiendo, los voy retirando, en la medida que voy hormigonando, ¿ya? Para poder mejorar eso, porque una vez que ya está con hormigón y yo trato de meter el vibrador, va a ser bastante difícil, ¿ya? Algunos problemas o defectos por vibración inefectiva los pueden ver aquí. Este es el típico, el nido que tenemos. Recuerden que los nidos en estas condiciones, digamos, en la base de los elementos, tienen que ver tanto con altura de caída del hormigón como de falta de vibrado. Debo complementar ambas características. La altura de caída con la falta o con el procedimiento de vibrado. Ya no este nido de acá no es solo vibrado, también es o podría ser altura de caída. Yo tengo que compatibilizar ambas. Entonces, en este caso, lo que yo voy a tener que hacer es una reparación. Tengo que también validarla con el calculista, el procedimiento, porque hay que picar, hay que sacar un poco el hormigón que está comprometido, volver a y aquí hay que hacer un moldaje de alguna manera artesanal, hay que hacerlo manual en esa zona porque es una zona menor, y tengo que aplicar un hormigón que tenga una resistencia equivalente al hormigón de base, pero en general va a tener que ser bastante más fluido para que pueda ingresar adecuadamente a la zona de reparación, ¿ya? Aquí tenemos también una falta de vibrado, si se fijan, importante. Aquí también vamos a tener que retirar el hormigón que está con problemas de homogeneidad, y vamos a tener que reparar de la misma manera. Es decir, implementar una suerte de moldaje artesanal, aplicar un puente adherente, picar el hormigón, aplicar un puente adherente y colocar un hormigón que sea con resistencia equivalente al hormigón base
pero que además sea mucho más fluido, porque si no, no va a incorporarse o penetrar bien en el elemento, ¿ya? Aquí lo mismo, ¿se fijan? Tenemos poca homogeneidad. Y aquí tenemos problemas de burbujas, que es el problema que además también este hay que compatibilizarlo con la altura de caída y este hay que compatibilizarlo con la capa de desmoldante que yo tengo en el moldaje, ¿ya? Porque se tratan de hormigones a la vista. Entonces ahí hay que ir revisando todos esos elementos. Profe, disculpe. Dígame. Me había quedado una duda a mí desde el viernes cuando usted explicó el tema de la altura de caída y cómo se relacionaba con los nidos. ¿Cómo era la relación, por ejemplo, si aumentaba la altura de caída, debería haber más o menos nidos? Más nidos. Ah, ya. Es más O sea que nidos. habría que bajarla si es que uno tiene mucho. Claro, si uno tiene más del 10% de nidos en los 20 centímetros inferiores del elemento, yo lo que tengo que hacer es reducir la altura de caída. A más altura de caída, tengo más tiempo en el fondo, más trayecto para que se separe la piedra de la pasta, entonces caen las piedras al fondo, y si yo después con el vibrador no aplico bien el vibrador, tengo más problemas de nido. Por eso que digo que son dos problemas juntos. Pero a medida que yo aumento la altura de caída, aumento, ¿cierto?, la posibilidad de que se separe la pasta de la piedra. ¿Ya? Cuando tengo más del 10% de nidos en los 20 centímetros inferiores, lo que yo debo hacer es reducir la altura de caída. ¿Ya? Ahora, hay hormigones, por ejemplo, como el autocompactante, que se han dejado caer en la práctica. El que yo he visto más alto es de 5,8 metros. 5,8 metros de altura de caída en un hormigón autocompactante, que es un hormigón súper fluido, que tiene una granulometría más bien fina, ya que es muy cohesivo por su granulometría fina. Entonces yo lo dejo caer y pongámosle, aproximemos a 6 metros de altura. Eso es una gran altura de caída. Pero un hormigón más bien grueso, lo más probable es que tengamos alturas de caída menores, ¿ya? Entonces siempre, para mejorarlo, tengo que reducir la altura de caída. Ahora, la norma no nos indica alturas de caída, como la del 85, la norma del 85 nos hablaba de una determinada altura de caída. Esta norma no nos dice altura de caída, sino que nos dice, mida la altura de caída vía este porcentaje de nido en los 20 centímetros inferiores. Ahí sí, no sé si me preguntó Camilo, Fernando o Andrea, ahí me perdí. Sí, yo, profe, Fernando. sí, ahí entendí, muchas gracias. Ya, súper. Ya, entonces, chiquillos, y aquí ya estamos cerrando el tema de la vibración. Recuerden que la especificación 05 que ustedes tienen publicada en sus apuntes, que es del ICH, que se llama Criterios de Aceptación de Superficies Moldeadas en Elementos de Hormigón, establece 4 grados de hormigón. Establece la especificación 4 establece 6. De esos 6, 4 están incluidos en la especificación 5. No sé si me enredé con eso, pero bueno. La cosa es que, ¿por qué no están incluidos aquí los otros 2? Porque el grado 5 y el grado 6, que están en la especificación número 4, establece terminación para pavimentos, ¿ya? Entonces, en elementos de hormigón armado, no pavimentos, se establecen 4 grados, del 1 al 4, donde el 1 es un hormigón tipo arquitectónico, con un hormigón que va a quedar a la vista, y el 2 va a tener una terminación, porque es para empaste y pintura. El 3 es una terminación a la vista, pero de obra civil, es lo que podría ser un estacionamiento, y después tenemos el de obra gruesa, ¿ya? Entonces, se establecen distintas tolerancias, que no recuerdo si las vimos, chiquillos, las vimos, las tolerancias, ¿cierto? ¿Las vimos o no? Una tablita con tolerancias, con el porcentaje de hueco y eso. No me acuerdo, profe, pero puede ser que sí. Uy, yo tampoco me acuerdo, ya. Que tengo un enredo entre curso y curso, ya, no importa. Si no las vimos, las vamos a ver aquí más adelante porque las tengo en la presentación. Y si las vimos, las tengo en la presentación también. Entonces, en función del grado que a mí me especifiquen en la especificación técnica, por ejemplo, me dicen hormigón grado 1, yo ya sé cuáles son los parámetros que debo cumplir en cuanto a temas superficiales, ¿ya? Los puntos de control en la colocación, importante,
la terminación superficial requerida respecto primero al grado que me han especificado. Si en la especificación no aparece un grado, yo debería consultarlo, ¿cierto? Y ahí tengo las tolerancias de acuerdo a cada grado de terminación, para cada uno de los defectos que pudiera tener en el hormigón, los tiempos de transporte interno, que deben ser menor a 30 minutos, la altura de caída, no establecida en altura de caída propiamente tal, sino en el defecto que vamos a tener en la superficie de nidos, que debe ser menor a un 10% en los 20 centímetros inferiores del elemento, el control de potencial de fisuración, que lo vamos a ver más adelante, que tiene que ver con el curado principalmente, este lo tenemos pendiente, así que no nos vamos a adelantar. Las condiciones extremas, de acuerdo a frío o calor, por ejemplo, y el procedimiento de juntas de acuerdo a un protocolo y procedimientos y materiales a emplear indicados o validados por el ingeniero calculista. ¿Ya? En cuanto a la verificación de la efectividad del vibrado, el árido grueso debe quedar sumergido en toda la mezcla tiene que estar nivelada en toda su extensión, la superficie del hormigón se ve de alguna manera brillosa, no tengo burbujas en el hormigón, y los vibradoristas les van a decir esto, pero yo todavía no lo tengo verificado, no lo he confirmado por mí misma, digamos. Dicen que el sonido del vibrador es distinto. ¿Ya? En cuanto a algunos problemas que tenemos por vibrado, bueno, esto lo tienen ustedes en el apunte, pero me voy a ir a la fotografía. Tenemos, ¿cierto?, lo que son las vetas de arena. Esto es un exceso de vibrado. Aquí me fui al otro extremo, ¿no es cierto? Y es un exceso de vibrado, se separa la parte de las partículas finas del hormigón o de las partículas gruesas. Lo mismo tenemos acá. Y acá tenemos las burbujas, aquí tenemos los nidos, y aquí tenemos un problema que se llama asentamiento plástico. Voy a cambiar porque tengo unas fotos bien buenas acá de esto, pero lo que básicamente pasa es que se marca la enfierradura de la losa, ¿ya? Y esto se llama asentamiento plástico, que también es, en general, todos los problemas del hormigón no se deben a una sola causa, ¿ya? Y esto también se puede dar en conjunto con una exudación excesiva, que también la vimos parte de los problemas del hormigón fresco, ¿ya? Pero si yo tengo exudación más exceso de vibrado, lo más probable es que genere este problema. Ya, chiquillos, eso es lo que vamos a ver hoy. No sé si tienen dudas respecto a la compactación, porque ya el próximo capítulo es curado del hormigón y eso lo veríamos el día viernes. ¿Dudas, consultas, algún comentario, algo respecto al vibrado? Profe, Camilo, lo escucho. que la verdad que quedó todo claro respecto a la materia. Yo tenía una duda más bien con lo que está pasando en la facultad, que no se votó paro el día domingo. Ah, no tenía Entonces, idea. Hoy necesito mi correo. Hoy, y ya, se suponía porque fue como, todavía no se ha informado mucho respecto al tema ya, de los docentes, ya. pero ¿cómo lo podríamos hacer? Porque igual siento que estamos como súper justo con los plazos, porque estamos terminando a finales de diciembre, no sé cómo lo vamos a hacer con el tema del paro. No sé, ¿y eso es indefinido? ¿Cuándo votan de nuevo? ¿El otro domingo? Creo que por una semana nomás, profe, pero no sé cómo funciona eso. Mire, Eso claramente se puede tirar para otra semana más y otra semana más, claro. entonces. Mire, yo voy a esperar el comunicado formal por parte de la universidad, que nos digan qué hacemos, porque en algunas oportunidades anteriores han tenido dos caminos. O sea, en algunos dicen, digamos, ya estamos en paro y hay que, sobre todo cuando es presencial, ¿no es cierto?, que uno efectivamente no puede hacer la clase. Pero en online se ha dado que en el fondo queda libre disposición de los alumnos y el profesor el tema de asistencia a clase. Ahora, yo no sé qué opinan ustedes. Yo no tengo problema en seguir haciendo la clase y la clase la dejo grabada, pero tampoco quiero que sea una instancia donde no tengamos la retroalimentación. Me parece, aun cuando vengan pocos alumnos, importante esta instancia de poder conversar algunas cosas, más que mandarles una clase grabada. No sé si me explico. Y en ese sentido, no sé, o sea, yo soy respetuosa de las decisiones que tienen los estudiantes respecto del paro y eso, pero ahí
me gustaría escucharlos a ustedes, básicamente. Sí, o sea, igual es